allá. Me imagino que eso significa que mucha gente no va a venir hoy día. O solo porque hay que grabar nomás. No sé, no tengo idea. Pero es importante. Bueno, entonces hoy día vamos a revisar arquitectura griega, para ya finalizar Grecia y empezar de una maldita vez con Roma. Y yo les di ese texto de Harris, para empezar. Es un texto, como les comentaba antes, bastante simple, claro, por lo tanto no creo que haya dado muchos problemas. Igual, de cualquier manera, la idea es que lo trabajemos ahora y resolver eventualmente algún problema que pueda haber generado. Primero, para entender un poco sobre la arquitectura y específicamente la arquitectura religiosa griega, tenemos que recordar algunas diferencias, por así decirlo, con la noción que nosotros manejamos tradicionalmente de un templo religioso. Cuando nosotros hablamos de templos, generalmente nos referimos a iglesias. Cuestión que es bastante distinta de lo que los griegos entendían por templo. Los templos griegos, primero que todo, son espacios sagrados, es decir, no son solo un edificio. Son lugares donde en rigor residía el Dios. Las iglesias cristianas no tienen ese componente, ¿por qué? Porque en rigor para los cristianos Dios está en todas partes. Ciertamente hay lugares que son más sagrados que otros dentro de la iglesia, pero una iglesia consagrada solamente tiene la diferencia que puede, en el fondo, resguardar, por ejemplo, hostias, pero una persona podría rezar y hablar con Dios en su casa, en su cama, en la calle, en cualquier parte. A diferencia de la noción cristiana de iglesia, que tiene su origen en el templum latino, o sea, romano, el propio edificio y también la comunidad se vinculan más bien con la idea de eclesia, en que también una palabra en griego, que se refiere a las personas. El templo griego no era un lugar donde la gente se congregase, de hecho los ritos se hacían afuera de la iglesia, se hacían en un altar que estaba, digamos, al lado de la entrada, y el templo, en ese sentido, era era un hogar del Dios. No era un hogar de nosotros, no era un lugar para que nosotros pasáramos, entráramos como quisiéramos, se albergaba a él ahí. Y por eso mismo es que dentro de las iglesias, perdón, de los templos griegos, es que normalmente estaba un simulacro, una representación escultórica del dios, o de la diosa, que en el fondo confirmaba que ahí habitaba ese dios. Y ese lugar era pocas veces accesible, muy pocas veces, generalmente a los sacerdotes, pero se podía ver desde ciertos lugares afuera, digamos afuera. Eso va a determinar que en general la arquitectura griega no sea una arquitectura de interiores, de espacios interiores. Va a ser una arquitectura que en rigor se muestra hacia afuera. Por lo mismo, no conocemos mucho de cómo eran los templos, ni las casas, ni los palacios griegos por dentro. Es un dato más bien desconocido, se sabe un poco, pero muy poco. A diferencia de los romanos que sí, digamos, pensaron al respecto sobre los espacios interiores. Perdón. Profe, una Sí, duda. sí. Respecto a lo que en el texto, por ejemplo, hablaba que había como una especie de altar, pero lo que no entendí es que si el altar está dentro del templo o como fuera, y a qué se refieren sí como con templo, como al lugar que está construido o como a todo este complejo, como gran complejo religioso del lugar. El templo estaba literalmente afuera. Digamos, está la base del templo, tú sales del templo y está lo que se entiende como un altar, que es un lugar básicamente para hacer sacrificio. Entonces, o sea, literalmente está afuera. Y cuando el autor se refiere al templo, se está refiriendo al edificio, y cuando se refiere al espacio, en realidad ocupa la palabra santuario. Esas son las diferencias que hace. Ah, entonces el templo viene a ser ahí como esta como construcción La construcción, en donde estaba esta imagen de esta escultura del dios y todo exacto. eso, ¿no? Sí, el lugar cerrado, digamos. Ah, ya. Y todo lo que estaba afuera, en donde habían distintas esculturas, distintos caminos, etcétera, era como el Era parte del santuario, ¿no? santuario. Ah, ya. Que también Ya, era ya, sagrado, ojo, pero no era tan sagrado como el templo porque en el fondo no estaba el dios ahí mismo. ya. Que eso no había entendido. Ya, gracias, profe. Muchos templos eran panhelénicos en el contexto griego, porque toda la comunidad helénica rendía culto en ellos.
Esto tiene que ver con el hecho de lo que les comentaba en la sesión, la primera sesión que vimos arte griego, donde hablábamos de que los griegos en realidad no eran griegos, como tal, como nosotros lo reconoceríamos, como una unidad, sino que respondía más bien a los pueblos helenos, o sea, digamos, cada ciudad-estado se reconocía como casi que una nacionalidad distinta, pero compartían ciertos elementos culturales donde la religión era fundamental. Los templos en ese sentido expresan la comunidad helénica, en la medida en que la mayoría de los templos eran panhelénicos, o sea, cualquier persona de cualquier ciudad podía ir a adorar a un dios a un determinado templo, independiente que no fuera de allá. Estos lugares, de hecho, eran especiales y tenían como un estatuto político distinto. Aún, no sé, pues la Acrópolis de Atenas, aún cuando estuvieran en Atenas, el Partenón era un templo para todos los griegos, no solamente para los atenienses. Y bueno, como comentábamos recién, lo que nosotros hoy en día entendemos como templo era solo una parte del lugar, que en realidad se correspondía con el santuario. Va. Ahí sí. Hay distintos tipos de templos, tipologías arquitectónicas de templo, que tienen que ver primero con la antigüedad del templo, también con el poder o capacidad incluso económica de la ciudad que construye el templo, y por último, también con el tipo de dios. O sea, hay algunos dioses que hay ciertos templos que les gustan más, entre comillas. Los templos básicos más antiguos son los templos en Inantis o en Anta, que solo tienen columnas en el frente, que es lo que se ve acá. Se van complejizando, después aparece el Inantis doble, y en los templos más complejos, por así decirlo, son los dípteros y los pseudodípteros, que tienen 2 corridas de columnas alrededor de todo el edificio. El cuerpo central de los templos siempre se llama naos o cela, por si acaso. Fíjense que los templos más complejos tienen incluso salas como secundarias y privadas, por así decirlo, que es el opistódomo, acá, donde estaría, por ejemplo, la escultura de la diosa o del dios guardado. Da lo mismo que no se aprendan esto, yo tampoco me lo sé, de hecho siempre me equivoco, pero solo para que tengan referencia de que existen más de un templo. Por ejemplo, el tolo es un templo generalmente femenino. Se presta más para diosas que diosas femeninas. Eso no quiere decir que todos los tolos sean femeninos, pero generalmente sucede así. Y aquí vemos un diagrama Profe, una pregunta que es... Ay, ¿Sí? perdón. Dale. ¿A qué se refiere con, o sea, como con esos puntitos que estaban dibujados alrededor del Los puntitos, templo? perdón. Asumí que, tonto de mi parte, asumí que eso lo sabían. Los puntitos son las columnas. En los diagramas arquitectónicos, de planta arquitectónica, cuando te dibujan, digamos, cómo es el suelo, los puntitos siempre, siempre, siempre son columnas. Y las líneas continuas Ah, es un muro siempre. Y esas cosas así pueden ser o ventanas o puertas. Generalmente son puertas porque las puertas están a ras de suelo. Vamos a ya. seguir viendo dibujos así a lo largo del curso, así que tengan en mente eso. Los puntitos son columnas, las rayas duras son muros. Profe, ¿Sí? nada, ahí se ve que las rayitas de alrededor eran como escaleras. Eso quería saber. Puertas o escaleras, en el fondo. Acá tenemos Ya, un gracias. diagrama del Partenón, que es más o menos un templo promedio, por así decirlo. Sirve para analizar otros templos dóricos, porque son más o menos casi todos iguales. Hay elementos que comparten todos los templos independientes de su orden. No veo, ahí está. Por ejemplo, el frontón, casi siempre, el frontón es una constante en el templo griego. También se le puede conocer como tímpano, que es esta estructura triangular. El frontón generalmente es usado para hacer relieves, en ese lugar donde se cuenta, por ejemplo, la historia del dios al cual está dedicado el templo. Generalmente también tienen estas gárgolas o acróteras, acá, en los bordes, que son decorativas. Luego está la cornisa, que es lo que separa el frontón del friso, que es este elemento que está acá, este elemento horizontal. En el friso también hay relieves, pero hay diferencias entre los distintos templos. Hay frisos que son continuos, y frisos con metopas y triglifos. El Partenón, por ejemplo, tiene triglifos y metopas. Pero hay algunos que son continuos y que ocupan, digamos, todo el espacio para hacer relieves continuos. Luego está el arquitrabe,
que es aquello que la columna sostiene. Esa es la, digamos, la parte básica de cualquier arquitectura griega, que es arquitravada. No sé si recuerdan que eso, o no, en verdad no me acuerdo si eso se lo había comentado antes o no. Creo que sí. Bueno, no me acuerdo, se lo explico de nuevo. La arquitectura griega, al igual que la arquitectura egipcia, es arquitravada, es decir, se sostiene un peso, o sea, una fuerza vertical que sostiene un peso horizontal. Esa es la lógica básica de cualquier edificio griego. Por lo tanto, si tú mueves mucho las cosas, se te caen, y no puedes tener grandes espacios entre columna y columna, porque también se te cede digamos, ese peso horizontal. Es la forma, dentro de todo, más básica de construir. Los romanos van a cambiar esa manera. Y si se fijan, acá afuera está, aquí afuera está ahí sí, está el altar, que literalmente está afuera. Aquí se hacían todos los ritos, se sacrificaban los animales, todo aquí pasaba. Y luego, ese sacrificio era entregado como ofrenda hacia el interior del templo. Pero no cualquiera entraba. La base del templo es el basamento, que son estas escalas, por así decirlo, que levantaban un poquito el templo, por lo tanto, hacían que uno tuviese que mirarlo más hacia arriba. Eso era un efecto visual. Y el perístilo, que son todas las columnas que forman el contorno del templo. Eso es básicamente lo que todos los templos tienen. Puede que se complejice un poquito o que tenga un par de elementos distintos, pero en general eso es, no es más que eso. Los templos griegos son bastante simples en rigor. Cosa que en realidad uno puede también percibir en su propio arte. Digamos, tienen una visualidad que es simple, y eso lo fueron sofisticando a tal punto que llegó hasta, digamos, expresar cierta belleza, que tiene que ver con la simetría, el orden, en fin. Perdón. Ya. Lo peor de esto es que no está grabado, se sube a YouTube después. Sobre las ubicaciones de los templos y la función simbólica que tiene el templo, Harry nos dice: un santuario se origina de la voluntad del hombre de consagrar, recortar un terreno de la propiedad de un dios en particular. Para el hombre religioso, la construcción de un santuario implicaba la consagración de un lugar, creando orden en medio del caos profano. Cita de nuevo Harris: para vivir en el mundo hay que fundarlo, y ningún mundo puede nacer del caos, de la homogeneidad y de la relatividad del espacio profano. Cierra la cita. Al consagrar un espacio, el hombre religioso recreaba el orden, el cosmos. ¿Qué orden? El impuesto por sus dioses a la hora de dar origen al mundo. Harris acá nos dice una cosa más importante, digamos, porque es que los griegos se molestaban directamente en producir un templo y un santuario. No solamente era la casa del dios en sí misma, que eso es digamos, una función concreta, también tenía que ver con producir en el espacio, que es caótico, siempre es caótico, no tiene un orden específico, un determinado orden. Y ese orden es el orden divino. En el fondo, el templo y el santuario representan una conquista del ser humano, y de los dioses, por lo tanto, sobre el paisaje, que siempre se nos presenta como amenazante y caótico. Los griegos eso lo tenían claro, y además tenían bastantes razones para pensar eso. Nosotros conversábamos cuando veíamos Egipto, que los egipcios tenían una idea de regularidad que ya venía dada por el paisaje, justamente porque el paisaje no cambia, era exactamente igual, desierto para allá, desierto para acá, y el oasis. Eso producía una cierta sensación de tranquilidad y de, ¿cómo se podría decir? De un orden ya existente, a la vista, por así decirlo. De hecho, el hecho, digamos, que tuviesen el Nilo ahí como una fuente de vida era para ellos el ejemplo perfecto de por qué ese lugar, ese paisaje, ya estaba ordenado. Los dioses habían elegido salvarlos a ellos, nomás esa pequeña franja. Mientras que los griegos viven en un paisaje mucho más agreste, un paisaje rocoso, con montañas, con afluentes de agua, rodeados del mar, un mar que tampoco no es particularmente calmo. Por ello, cuando veían el paisaje ya se sentían en un paisaje caótico y que no les era demasiado amable con ellos. Necesitaban en el fondo
crear su espacio perfecto. Fíjense que acá está un diagrama del santuario de Delfos. Nosotros, ¿qué es lo que conocemos hoy en día? Nosotros conocemos simplemente el templo de Apolo, que es lo que básicamente quedó, y algunos otros vestigios, pero en general ya no tenemos la idea completa de que este lugar era un gran complejo. ¿Cómo se llamaba, digamos, este perímetro delimitado? Era el témenos. Eso es lo que se conoce como el espacio sagrado en sí mismo. O sea, el santuario lo que hacía era delimitar el témenos, que diferenciaba básicamente dónde empezaba el lugar profano y el espacio sagrado. Era literalmente una frontera entre el cotidiano de todos los días, digamos, valga la redundancia, y el espacio divino. Harris dice, el templo en este sentido era el lugar de reunión entre lo humano y lo divino. Al mismo tiempo que los humanos están encumbrados por la orgullosa y mesurada elevación de sus columnas, las deidades descendían al nivel de la visibilidad humana. En ese sentido era bastante especial el santuario religioso para los griegos, porque les permitía entrar en contacto con sus deidades de manera más directa. Como dice acá, efectivamente era un lugar donde se relacionaba lo humano y lo divino. Se relacionaba con lo mundano, los dioses bajaban a nuestro nivel, y nosotros también nos elevábamos a través de ¿qué? De las formas artísticas. Y de la forma arquitectónica, por supuesto, que ya son como una misma cosa. ¿Qué es lo más parecido? ¿Sí? Entonces, con témenos, ¿a qué se refiere? ¿Como al templo o al santuario? Ahí me perdí. Al santuario. Lo que delimita el santuario es el témenos. El santuario entendámoslo como este muro negrito que está acá. Ah, ya, como todo lo que está ahí. Sí. Todo lo que está Ya. dentro del témenos es sagrado. Lo más parecido que nosotros tendríamos es el famoso santuario de Santa Teresa, en los Andes. Me imagino que algunos de ustedes tienen que haber ido allá, porque ese es un gran lugar. Tienen que haber ido, me imagino, a básicamente asarse, porque la gente no va a otra cosa allá. Tiene una serie de espacios verdes y edificios, está el convento y está el templo en sí mismo, donde está enterrada la santa. Tú a ese lugar vas, pero no siempre que entras al santuario de Auco, tú estás en el templo. Podés echarte en el pasto y da lo mismo. Sin embargo, todo ese espacio es ya en sí mismo sagrado, independiente que no estés dentro del templo en sí mismo. Pero me dice que ya se terminó de construir, no sé, yo creo que no. Ojalá. Ah, ya entendí. Este lugar también era un poco así. Había espacios en el fondo que no necesariamente estaban delimitados por ninguna arquitectura, que tú podías estar ahí echado, por así decirlo. Ahora, este espacio también era bastante interesante porque tenía, por un lado, el templo, tenían, por ejemplo, un anfiteatro, pero todo este lugar estaba lleno, por ejemplo, de estatuas. Ahí mismo, en el mismo lugar, como talar nomás. Entonces tienen que haber sido espacios bastante raros. Efectivamente, quien ingresaba a un santuario tiene que haber sentido que ahí había algo especial, que estaba en un espacio distinto, un espacio divino. Sobre la ubicación de estos templos, de estos edificios, en el contexto del santuario, Harry nos dice, los santuarios poseían una estructura que estaba determinada por el carácter del lugar, el topos, dejando de lado algún orden de tipo geométrico, como han propuesto otros autores, entre los cuales destaca Doxiadis. Él establece una distribución de las masas de los edificios según un sistema de coordenadas polares, de modo que estuvieran óptimamente distribuidas de forma homogénea a partir de un punto de vista privilegiado, que era el acceso al témenos, es decir, los propileos. ¿Qué nos dice acá Harris? Él dice que los edificios están organizados generalmente por la geografía del lugar, por cómo era, si es que era plano o no era plana, si es que era accidentado o no. Pero también dice que hay otras opiniones que dicen que en rigor la organización de los templos se daba por un cierto cálculo geométrico. Y ese cálculo lo que tenía que hacer era producir que quien ingresara al templo, perdón, al santuario, viera en las mejores condiciones cada uno de los templos y se provocara algo así como una vista ideal. Para los griegos esa vista ideal sí existía, y era la vista escorzada. ¿Qué es la vista escorzada? Es cuando tú ves las cosas de lado, cuando ves solo dos caras, así. O sea, a los griegos no les interesaba que tú vieras sus templos de frente o de lado. Siempre preferían que las vieras así.
ese tipo de preocupaciones eran preocupaciones de los griegos de verdad, aunque suenen como tontos, o suenen un poco ridículo, absurdo, como sin sentido. De hecho, sabemos que el Partenón, por ejemplo, está modificado, está deformado voluntariamente por parte de los atenienses, porque los atenienses querían que el Partenón, desde el Propileos, desde la entrada de la Acrópolis, o sea, desde abajo, cuando tú lo vieras recto. Y sabían los griegos, obviamente no tenían ni idea por qué, no podrían explicarlo, pero sabían que cuando el ojo humano ve a la distancia, deforma las cosas. ¿Qué es lo que hicieron entonces para solucionar esa deformación que ocurre en el ojo? Deformaron las columnas y las hicieron más gorditas al medio. Entonces, cuando el ojo mira, se adelgazan y pasan a verse rectas. Es un detalle, de nuevo, un poco, uno podría decir, demasiado superficial, pero a los griegos ese tipo de cosas les preocupaban. Cómo es que las cosas se veían. Por eso es que se suele decir también que los griegos eran un poco esteticistas, finalmente. Eran un poco. Ahí sí. Estaba con una estufa y la apagué porque me dio calor. Ahora, sobre la ubicación en sí misma también del templo, el texto tiene una hipótesis, digamos, general, que es la más importante, y es que los templos griegos no estaban ubicados en cualquier parte, que esa ubicación tenía que ver con un cierto simbolismo del lugar. Nos dice Harris, la caracterización antropomórfica de los lugares naturales proviene de los griegos. Para ellos, los distintos ámbitos de su entorno topográfico poseen una personalidad claramente reconocible, una individualidad, entendida como una manifestación de un carácter arquetípico. De esta manera, el paisaje se llenó de significados psíquicos y religiosos, que le daban un contenido espiritual, ya que los griegos consideraban la naturaleza dotada con un espiritualizado contenido humano. ¿Qué quiere decir esto? Los griegos, si bien su religión era completamente animista, después siguen entendiendo el paisaje de una manera animista. Van a entender que el lugar tiene una cierta personalidad. No solamente, perdón, no, no solamente características físicas, sino que es una serie de características simbólicas que ellos igualaban también a las características humanas. Por eso es que a los griegos siempre se les considera como antropocéntricos. Su única medida de las cosas era el ser humano. A eso se le va a llamar el genius loci, el genio del lugar. Ahora, este animismo, hoy en día, claro, es más raro tratar de imaginárselo, porque nosotros no participamos de una cultura animista y la religión cristiana, aun cuando no seamos cristianos, no es una religión animista. Pero hay lugares donde todavía existen religiones animistas que consideran que todo el mundo y todos los objetos que habitan en el mundo, o que están en el mundo, tienen un cierto espíritu. Por ejemplo, los sintoístas en Japón, que es esa religión antigua japonesa. También consideran que las cosas tienen espíritus. Donde también se percibe eso, que de hecho tiene que ver justamente con el sintoísmo, las películas de Miyazaki, del estudio Ghibli. Por eso es que siempre todas las cosas bailan, todas las cosas como que se mueven y intervienen en la historia. Esa es una concepción animista del mundo. Los griegos creían que los ríos tenían espíritu, que los árboles tenían espíritu, que los bosques tenían espíritu, en fin. Y los metían de hecho en sus mitos. Luego nos dice, así se entendía que las características topográficas de un determinado enclave natural se debían a la manifestación del genio protector del lugar o a la expresión del carácter de un dios. Así, existía una suerte de determinismo que, entendido como hierofanía, por si acaso, hierofanía es la manifestación física y terrenal de un dios. Esa es una palabra que se usa en general en los estudios de religión. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Moisés, obvio, ya sea por la Biblia o sea por la película, pero la conocen. Moisés tiene un encuentro con Dios, pero nunca ve a Dios. ¿Se acuerdan, cierto? Nunca ve, digamos, ni a un ojo, ni a un señor barbudo, que sería como la idea que uno tendría de Dios, aunque Dios en el contexto judío no tiene forma. ¿Cómo se comunica con Dios? ¿Cómo lo ve? ¿Se acuerdan? Sí, a través de como del fuego de un arbusto, una cuestión así, ¿no? La zarza ardiente. Sí, Esa es su manera de relacionarse con Dios, de verlo. Y claramente nosotros sabemos que una zarza ardiente no es Dios. Vicente dice una luz mágica. Bueno, la luz del fuego también. Y bueno, hay distintos episodios en la historia de la humanidad que por supuesto que cada persona que supuestamente habla con Dios tiene su manera de relacionarse con él. Pero bueno,
Los griegos entonces pensaban que existía una cierta hierofanía en el espacio, que los dioses se manifestaban también así. Eso le permitía al hombre reconocer a quién se debía consagrar un determinado paisaje. Si en un lugar, por ejemplo, la naturaleza se manifestaba en toda su grandiosidad, era propicio para un santuario a las antiguas deidades de la tierra. Las diosas Deméter y Hera, si en un lugar la vida se sentía como una totalidad armoniosa, el sitio debía estar consagrado a Zeus. O bien, si en un determinado lugar los hombres se habían agrupado en una polis, el área sagrada se consagraba a la diosa Atenea. O sea, cada uno de esos atributos se vinculaba también con los atributos de los dioses. Perdón. Si ustedes se fijan, en realidad hay maneras que todavía la religión sigue funcionando un poco así, no exactamente igual, pero de una manera parecida. Hay ciertos lugares donde, por ejemplo, es más común ver que aparezca veneración, por ejemplo, a ciertos santos. No sé, por ejemplo, lugares que trabajan con gente ciega, casi siempre, tienen pequeños altares a Santa Lucía. ¿Por qué? Porque Santa Lucía es la diosa patrona la santa patrona de los ciegos. Tiene que ver con su martirio, que se supone que le sacan los ojos. También pasa incluso con manifestaciones populares de devoción, por ejemplo, en las carreteras. No sé si se han fijado que siempre hay animitas de un personaje muy particular, que tiene que ver con su historia y básicamente se vincula con los lugares secos, con la difunta Correa, que son estos lugares donde hay miles de botellas de agua. Que eso pasa en toda América, no solamente en Chile. Acá entonces tenemos un ejemplo del templo de Apolo en Delfos, donde podemos reconocer ese paisaje distinto, ese paisaje especial. Si se fijan, el paisaje en realidad es bastante poco amable. De hecho, tiene que haber sido bastante complicado llegar a ese templo y, digamos, una experiencia en sí misma, el trayecto. Pero se genera un contraste bastante importante entre el propio templo y el paisaje. Claramente ahí reconocemos que se genera una tensión entre lo racional y recto del templo y lo agreste del lugar. Fíjense de hecho que aquí al lado del templo hay una pendiente directamente. Como que si caminabas ahí un poquito mal, te caías y bueno, te morías. Acá hay otro ejemplo, el templo de Poseidón en Cabos Unión, que es un templo que está cerca de Atenas. De hecho, Cabos Unión es donde está donde está el puerto mediante el cual se accedía a Atenas. Harry nos dice que literalmente el templo, por sus formas, funcionaba como un faro de racionalidad y orden en el paisaje. Hay lugares donde eso se percibe mejor, por eso les puse el ejemplo de Delfos y ahora el de Cabos Unión. Lo accidentado del lugar, lo irregular del lugar, generaba una sensación ciertamente de inseguridad, de miedo, o de infinita pequeñez, por así decirlo. Por lo tanto, el templo, con sus formas rectas, racionales, funcionaba como un lugar de amparo, un lugar de, digamos, donde se expresaba que finalmente el orden divino siempre se imponía, que era más poderoso incluso que el caos en el cual cotidianamente, digamos, nos relacionábamos. Por eso es que se genera ese contraste tan duro entre las formas rectas del templo y las formas irregulares del lugar. Luego nos da un ejemplo, el ejemplo del santuario panhelénico de Delfos, que nos explica más bien concretamente, digamos, de qué se trata esto. Nos dice entonces que este templo, el santuario, en realidad estaba originalmente consagrado a la diosa Gea, la titán. Tienen que recordar ahí que los dioses griegos están divididos en dos generaciones de dioses. Primero están los titanes, que son la primera generación de dioses, quienes generalmente representan, o casi en su totalidad, tienen que ver con las fuerzas primigenias y originales de la naturaleza. La tierra, el fuego, el tiempo, en fin, conceptos muy generales. Y esa generación es la que va a ser madre de los olímpicos, que son los dioses que uno conoce, por así decirlo, que son dioses antropomorfos y mucho más humanos en su trato, por así decirlo. ¿Quién es el protagonista de ese proceso? Bueno, por supuesto que es Zeus, que es el hijo de
Júpiter, no, perdón, Júpiter no, Saturno, que no me acuerdo cómo se llama, en Grecia. Si alguien se acuerda, que me lo diga, que no me acuerdo. Cronos, exactamente, el tiempo. Que es hijo de Cronos, y Cronos se devoraba a sus hijos, ¿se acuerdan? Salvo Zeus, que Zeus lo alcanzan a salvar, y finalmente Zeus derrota a su padre y se instala él como el gobernante de todos los dioses. Bueno, se produce esa transición. Y estos segundos dioses tienen más que ver con conceptos un poco más abstractos, no solamente con fuerzas de la naturaleza en general. Por eso es que Zeus es el dios del rayo, pero también es el dios de la civilización. Atenea es la diosa de la guerra, pero también la diosa de la inteligencia. Existe la diosa del amor, que sería Venus, en fin. Entonces, este santuario originalmente estaba dedicado a esos dioses antiguos, y se genera ahí un relevo. ¿Por qué? Porque Gea le había dado, digamos, se había adueñado, por así decirlo, de este lugar, porque ahí vivía su hija Pitón, que era una gran serpiente, que vivía en el precipicio que estaba en este lugar, y ella era la dueña, por así decirlo, del oráculo. Apolo, en tanto que olímpico, mata a la bestia Pitón y reclama el santuario para sí. Cuando pasa eso, Apolo entonces pasa a llamarse Apolo Pitio, y es cuando se le suman a él también los atributos de la adivinación. Los griegos tienen una manera muy precisa, en realidad, de referirse a sus dioses. Nosotros los conocemos como por el primer nombre, por así decirlo, pero generalmente le ponían un apellido, y ese apellido lo que indicaba era la cualidad específica del dios. En este caso, en Delfos, Apolo era conocido como Apolo Pitio, porque en realidad su mayor atributo era el de la adivinación, aun cuando Apolo era el dios de otras cosas también. En Grecia, por ejemplo, Atenea, en el templo principal, era la Atenea Partenos. ¿Qué quiere decir eso? Era la Atenea virgen, donde digamos, el énfasis estaba dado en que era una diosa virgen. Y también había otra estatua afuera, que rendía culto a la Atenea, no me acuerdo cómo se llamaba porque está en griego, pero la Atenea victoriosa de las guerras. Y así cada dios tenía como su expresión local, por así decirlo. No es que fueran diferentes, simplemente era para explicar ciertos atributos más específicamente. Entonces, desde el momento en que el santuario queda apropiado para Apolo, también, por ejemplo, ahí se van a empezar a hacer los juegos píticos, en relación a Pitio, y a su vez en relación a Pitón, que eran los juegos olímpicos, perdón, los juegos dedicados a la música y la poesía. No solamente existían los juegos olímpicos, que son los que uno conoce normalmente que se juegan en Olimpia. En toda Grecia se jugaban juegos panhelénicos, y que también tenían que ver con distintos tipos de deportes, y entre ellos también con la música y la poesía. O sea, los poetas también podían ganarse así como una medalla de oro. En este santuario, entonces, que era un santuario, como les decía, vinculado con la adivinación, pero además con un paisaje en específico, este precipicio, se instalaban las pitonisas, que eran las adivinas del lugar, que se llamaban así básicamente por Pitón. Que lo que pasaba ahí es que, como había una falla geológica, por eso estaba este precipicio, de ahí salían vapores tóxicos, por supuesto, que las pitonisas aspiraban, y a partir de esa experiencia es que ellas lograban profetizar cosas. Cuando hablo de aspirar vapores telúricos, en realidad lo que está haciendo es intoxicarse. O sea, se drogaban mucho ahí. Y estas personas, las pitonisas, básicamente empezaban a hablar cualquier cosa, o como dicen a veces en algunas iglesias cristianas, hablaban en lenguas. Y al lado del lugar donde estaba la pitonisa, que era un espacio más hundido que el resto del templo, se sentaban también en unas sillas especiales, había otro sacerdote que interpretaba lo que decía la pitonisa, y te lo comunicaba a ti: mira, esto va a pasar, así son las cosas. El simbolismo ahí tenía que ver con la figura de la iluminación. Apolo era el dios del sol también, y el dios de la razón. Por lo tanto, en el contexto de este templo, finalmente lo que la gente iba a buscar era iluminación, acceso al conocimiento que te permitía vivir cotidianamente. Era un templo al cual llegaban reyes y digamos, gente pobre, no era un lugar restringido por solo un tipo de personas. Tiene que ver también con una comprensión del mundo bastante distinta a la que tenemos nosotros. Cuando nosotros hablamos de adivinación, pensamos en irracionalidad, en cosas ilógicas, en pensamiento mágico.
Para los griegos tenía mucho sentido dentro de su sistema semi-racional, por así decirlo, de vivir, ir a este lugar. ¿Por qué? Porque en su cosmología todo ya estaba fijado. Destino era el que había dicho todo lo que pasó, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Por lo tanto, seguía una cierta racionalidad. La racionalidad, por supuesto, que era el Dios, no tuya, no de uno como ser humano. Y cuando tú ibas al templo, ibas a buscar un poco de guía en función de esos principios que ya estaban fijados. Por lo tanto, no había magia de por medio. Simplemente estaba la constatación de un orden que preexistía a ti, a mí y a todos nosotros. Acá tenemos una imagen de las pitonisas. Esta es la pitonisa sentada en su sillón especial, que tenía 3 patitas, y este es el sacerdote que interpretaba lo que decía esta pitonisa. ¿Qué pasaba entonces en este lugar? Este lugar, en rigor, era importante porque tenía una falla geológica. Lo que se manifestaba ahí era una naturaleza especial, una naturaleza distinta. Hoy en día nosotros, ¿qué habríamos hecho? Bueno, habríamos puesto termas, digamos, no un santuario religioso. Y el templo lo que tenía que hacer finalmente era producir una experiencia simbólica y mágica en ese lugar específico, donde la naturaleza se manifestaba de una manera irregular. Por eso es que diseñaron una serie de mitos, una serie de historias, para explicar por qué ese lugar era importante, por qué teníamos que estar en ese lugar y por qué los dioses se manifestaban en ese lugar. De hecho, en el templo estaba el ónfalos, que es el ombligo del mundo, literalmente, eso significa ónfalo, que era una forma, un caput mundi, un centro del mundo, donde, que señalaba, digamos, el lugar donde Apolo había matado a Pitón, y el lugar donde, de hecho, se hacían sacrificios. En realidad, ese era el lugar más sagrado, de alguna manera, de todo este complejo. Aquí en la imagen izquierda vemos, de hecho, un relieve donde se muestra cómo es que se hacían sacrificios en el ónfalos, que es que se tiraban agua. Eso es una libación, por si acaso. O vino, algo así. Quiero volver un poquito a la imagen de acá. Entonces, cuando quien iba a este lugar experimentaba finalmente el orden absoluto, racional, que los dioses nos podían proveer del mundo, básicamente, ciertamente eso ya era una experiencia espiritual en sí misma, quien ingresaba a este lugar. Acuérdense que cuando digamos, en la entrada del templo de Delfos, había una inscripción que decía, conócete a ti mismo, que será como el consejo que te daban los sacerdotes y las pitonisas antes de siquiera preguntar algo, porque ya sabían que en realidad las respuestas siempre estaban ahí, ¿no? Que el oráculo nunca te iba a decir nada nuevo o nada que fuera completamente original. Simplemente te decía cosas que o tú ya sabías, o tú ya intuías, o que los dioses ya habían fijado para ti. Entonces, el ingreso a este santuario especial tenía que producir en ti una disposición, digamos, distinta. Tenía que producir en ti una disposición un poco más abierta a entender que efectivamente los dioses y el destino habían regulado tu vida y el universo. Si es que este lugar no hubiese tenido un templo, no hubiese tenido una serie de complejos arquitectónicos ahí, lo más probable es que uno pondría en duda que efectivamente si los dioses tienen la capacidad o no de regular nuestras vidas, viendo que, digamos, el paisaje está ahí como absolutamente caótico. No sé si me explico. Un lugar así de ordenado te ayuda a confirmar digamos, ese principio religioso de que los dioses mandan, básicamente. Es un poco lo que pasa cuando uno ve las pirámides. Las pirámides son, digamos, una empresa tan monumental, tan compleja, que cuando las ves no podéis pensar, no cabe más que pensar que efectivamente Faraón era un poder absoluto en Egipto. Ahora, en el contexto griego, existen 3 tipos de templos, 3 órdenes, así se les llama, que son, digamos, tienen una lectura también simbólica y representan a su vez un poco las distintas culturas que confluyeron en Grecia y su antigüedad incluso. El primer orden, el más antiguo, es el orden dórico, que tiene que ver con los pueblos dóricos que llegan a la península balcánica. ¿Quiénes son dóricos?
los espartanos, por ejemplo. Acá el templo de Segesta es un templo dórico. El templo dórico, como les decía con respecto al primer diagrama que vimos, tiene un frontón o un tímpano, tiene cornisa y tiene friso. Ahora, el friso, como les decía, tiene triglifos y metopas. Las metopas son las que tienen representaciones visuales, los triglifos no. ¿Qué son los triglifos? Son estas tres marcas así. ¿Y de dónde vienen? De una cosa bastante simple, de nuevo, porque los griegos, si bien son sofisticados estéticamente, en realidad también son un pueblo simple. El templo griego de piedra, lo que viene a hacer es básicamente expresar mediante formas más estables los templos originales y primigenios, o primitivos incluso, que son templos de madera. Entonces, si ustedes se imaginan este templo en madera, entonces ustedes, digamos, tendrían las columnas, que también serían de madera, luego una tabla horizontal, y sobre la tabla horizontal una serie de tablas a lo largo, por así decirlo, que son las que sostendrían el techo. Si ustedes esas tablas las ven de frente, ¿qué es lo que verían? ¿A alguien se le ocurre? Imagínenselo. Esto mismo que se produce al verla de costado, como una reja, como una serie de paralelas. Una serie paralela y además verían las vetas de la madera. Los triglifos Sí, son y un es en la misma símbolo dirección que eso. de la veta. ¿Cómo? Querían como en la misma dirección, ¿o no? A lo largo. Claro, sí. Es como ver la madera desde el ángulo, o sea, desde frente. Como verle el final. Es una cosa bastante simple. De hecho, como ridículamente simple. Pero los griegos lo sofisticaron visualmente y lo convirtieron en eso, 3 rayitas. Luego tienes el arquitrabe, que les comentaba que eso también se conserva, que es el elemento horizontal. Y la columna. En la columna es donde más se percibe la diferencia entre orden y orden. La columna griega tiene un capitel con un ábaco, un equino y un collarino, que es bastante simple. La columna en sí se le llama fuste y es una columna que va ensanchándose hacia la base. La columna dórica no tiene base, fíjense, está conectado directamente el fuste con el estilóbato, o la plataforma, digamos, del templo, y tiene acanaladuras o está estriada, de la manera en que lo digamos, o sea, tiene como unas formas, por así decirlo. Ahora, este templo de Segesta se cree que no se terminó, por eso es que le faltan las estrías. Fíjense que está redondo el tambor. Simbólicamente, esta forma, que es más antigua en Grecia, se asocia con lo masculino y con dioses incluso masculinos. Tiene que ver con esa cultura, por ejemplo, guerrera de Esparta. Es un estilo mucho más pesado, se ve mucho más rústico, se ve mucho más primitivo y mucho más tosco. Acá tenemos otro ejemplo de un templo dórico, pero este ya está terminado, digamos, fíjense que ahí tiene las acanaladuras, ahí está el triglifo y la metopa, el tímpano, en fin. Ahora, yo les decía que tiene que ver con lo masculino, y aquí vemos que este es un templo de Atenea y Hefestos, y el Partenón, que es un templo dórico, es Atenea. ¿Por qué? Porque Atenea es una diosa particular, es una diosa femenina, pero que en rigor se manifiesta como una masculinidad. Eso es una de como las cuestiones curiosas que se estudian, de hecho, en la religión griega. Acuérdense que la diosa Atenea no es hija de ninguna madre, tiene solo padre. Y su padre es, obvio, Zeus, que tuvo un dolor de cabeza y de ahí salió Atenea adulta y lista ya para ser una diosa. Y representa, bueno, la inteligencia, la táctica y la guerra, que serían como en realidad facultades que los griegos asociaban más bien con lo masculino. Por eso es que a esta diosa generalmente se le considera, o se le atribuyen más bien, elementos masculinos. Luego está el orden jónico, que tiene que ver con los pueblos jónicos. Por ejemplo, los atenienses son jónicos. Y es una visión mucho más sofisticada y estilizada de los órdenes. Este tipo de templos también se le atribuyen mucho más a diosas femeninas, justamente por lo estilizado de la forma. La diferencia que tiene con los templos dóricos es que el friso es continuo, o sea, no tiene triglifos y metopas. Esa era una ocasión para los griegos de ocupar todo este espacio como relieve y básicamente para representar cosas. Pero también tiene un tímpano, tiene cornisa, y la crótera es un poco más distinta. Puede tener una forma un poquito más estilizada, pero en realidad cumple exactamente la misma función que las que están acá.
Luego, la diferencia se da más bien en la columna en sí. El capitel tiene un ábaco y volutas, o sea, se le agrega este elemento como un, ay, ¿cómo se llama? Bueno, eso que está ahí, que no me acuerdo cómo se llama. Y la columna se ensancha un poco hacia la base, pero tiene una basa, fíjense. O sea, hay una instancia de separación entre el fuste y el estilóbato en sí mismo. También tiene acanaladuras. El Erecteión, en el Acrópolis de Atenas, por ejemplo, tiene este tipo de columna. Y fíjense que este elemento femenino que estaría presente en estas esculturas, columnas se confirma en el segmento de al lado del Erecteión, que tiene unas cariátides. O sea, están estilizados el tipo de columna que finalmente se convierte incluso en una forma femenina, como tal. Y el último orden es el orden corintio. El orden corintio es el orden más sofisticado de todos, más decorativo de todos, que básicamente es una transformación del orden jónico. Y esto tiene su origen en Corinto. El templo, por ejemplo, de Zeus en Atenas era corintio, ese orden. ¿Qué es lo que pasa acá? Las acrótaras se mantienen, el frontón también se mantiene, el friso se mantiene, porque básicamente es lo mismo que el orden jónico, pero lo que cambia es que el capitel se le agregan las hojitas de acanto, y las volutas se convierten en estos pequeños caulículos, que son unas volutas más chiquititas. Los griegos incluso inventaron así como un mito para el origen de esta forma, que es simplemente forma bella, no tiene más función que esa. Les gustaba porque era una forma bella. Se supone que un arquitecto ve una piedra que tiraron sobre un acanto, y el acanto empezó a crecer, a crecer, a crecer por debajo de la piedra, y cuando el arquitecto ve que las hojitas de acanto decoran, por así decirlo, la piedra, le pareció una forma agradable, una forma bella, y la incorporó a su arquitectura. Así de simple. Conserva también el fuste que se va ampliando hacia abajo, y que tiene una basa entre el estilóbato y el fuste. No hay mucha diferencia ahí. Ciertamente esta es una forma mucho más bella. Ahora, los griegos van a ocupar estos órdenes de manera separada. Nunca vas a encontrar un edificio, un templo, lo que sea, que tenga orden jónico y orden corintio, orden dórico y orden corintio. Respetan en el fondo la unidad de estilo, porque, como les decía, se vincula específicamente con ciertas cualidades de los dioses. Por lo tanto, no es llegar y mezclar. Los romanos, como los romanos son pragmáticos y no son griegos, van a empezar a mezclar las cosas. Van a mezclarlas a partir de principios incluso estéticos nomás, no vinculados específicamente a los atributos de los dioses. Y les comentaba antes que el tolos también es otra forma de templo, bastante recurrente, no es un orden por si acaso, es solo otra tipología arquitectónica, de los cuales sobreviven muy pocos. Tenemos este tolos de Delfos, y también hay unos tolos romanos, que bueno, en el fondo se parecen bastante a los griegos, solamente que las técnicas constructivas son distintas, pero el principio arquitectónico es el mismo. Si se fijan, acá se confirma que estos no son espacios para ser habitados. Fíjense que el espacio interior en realidad es súper, súper, súper reducido. Difícilmente ahí cabía mucha gente. Era un espacio más bien para ser mirado desde fuera. Y justamente por la forma que tiene, es bastante dificultoso que nos hayan llegado muchos ejemplos de todos hasta nuestros días. Esto se mueve un poco y rápidamente se cae, porque el peso que está acá es bastante inestable. Y por último, hay una tipología arquitectónica que es más primitiva, en el caso de los templos griegos, que ya después finalmente no se deja de usar, que es la cúpula falsa. Este es el tesoro de Atreo, que estaba en Micenas, muy antiguo, que si se fijan es como un cerro. Los cerros también tienen significados simbólicos siempre, significados religiosos, al igual que en Egipto. Lo que producía esto era un gran espacio interior, con una cúpula falsa, les digo, porque en rigor no era redonda, sino que era puntúa. O sea, era simplemente la acumulación de elementos hacia arriba y que permitían que se generara algo así como una cúpula. En este lugar, en el tesoro de Atreo, específicamente en los tesoros, lo que pasaba es que básicamente se juntaban ofrendas. Era casi que una caja fuerte, una bodega de tesoros que estaban dedicados a el dios, digamos, dueño de ese santuario. No era más que eso. Pero que se fijan en un lugar bastante imponente, y que justamente sobrevivió en nuestros días por el tipo de construcción que tenía. Como se basa en la acumulación de elementos verticales, es difícil que se caiga.
a menos que no sea haya una hecatombe gigantesca. Profe, todas las cúpulas falsas eran tesoros, ¿o no? No necesariamente todos los tesoros eran cúpulas falsas, pero casi todas las cúpulas falsas sí correspondían con tesoros. No sé si se entiende. Mm, O sea, podría haber ya. tesoros que no fueran así. Ah, entonces Pero no es que todos los tesoros fueran con cúpulas falsas. no. Pero sí todas las cúpulas falsas que conocemos, que son re pocas en realidad, se corresponden con tesoros. ¿Me explico? Ah, ya, sí, sí entiendo. No sé si tienen más dudas porque ya estamos listos. O comentarios. Gabriel pregunta si no hay registros de algún santuario que tuviera más de un templo o dedicado a más de un dios o algo así. Sí, la Acrópolis de Atenas, que no solamente está dedicada a Atenea, también tenía una serie de otros templos chiquititos, pero el templo más importante era siempre el dios al cual estaba dedicado. De hecho, en Delfo me parece que también había un templo de alguien más. No, no había alguien más. Bueno, en fin. Pero sí, sí podía ser que tuviesen más de un dios. Profe, que no entendí bien en los órdenes cuando hablaba de esto de los triglifos y las metopas. ¿Ya? No entendí bien cómo qué es lo que eran. Los triglifos son una forma, un vestigio de las construcciones originales griegas, que eran construcciones en madera. O sea, los edificios, los templos, las casas se construían primero en madera, y lo que hacen los griegos es simplemente transportar la lógica constructiva de la madera a la piedra. Entonces, cuando construyen sus templos, los construyen siguiendo un cierto simbolismo que digamos que referencia a cómo eran originalmente los templos. Voy a dibujarlo. Entiende mejor esas cosas así. Ya lo voy a dejar acá. Está digamos una madera, aquí. Esta es la base, el suelo, digamos. Y luego sobre eso tenéis que poner otra madera horizontal, ¿cierto? Que sería el dintel. Sobre esto construyes tu techo. Esa es la construcción más básica de todas. Digamos, pensemos esto con puros palitos. Pero entre este elemento vertical tendrían que haber una serie de palos largos, por así decirlo. Casi que largueros, así. Que si los miráis en perspectiva, ¿qué es lo que hacen? Se proyectan hacia el final. Básicamente sostienen el techo. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces, cuando tú veías de frente este templo, lo que veías acá, en estos palos a lo largo, eran las marcas de la madera, las vetas de la madera. Era lo único que se veía. Por lo tanto, los griegos lo convierten en un símbolo, o incluso uno puede decir como un gráfico básico, que son los tres, digamos, las tres rayas de las vetas de la madera. Imagínense entonces que esto se proyecta así. Este es simplemente un larguero sofisticado. Que eso es muy recurrente en la arquitectura antigua, que tienes elementos que parecen significar algo, pero en realidad lo único que significan son vestigios de maneras antiguas de construir. Los griegos lo estilizan y lo convierten en una decoración nomás, porque no cumple ninguna función. Y lo más probable es que, de Ya. hecho, las estrías de las columnas también responden en realidad a las propias vetas de la madera. No tengo certeza de eso, pero me parece muy probable que sea así. Y, profe, ¿cómo se llama como la parte de arriba de estas columnas? Que en los otros tenían como nombres. Este es el capitel, pero específicamente el capitel se divide en ábaco, que es la estructura, la parte más regular, digamos la parte cuadrada, el equino, que es la parte redondeada, y el collarino, que es lo que une el equino con el fuste de la columna. Estas eran cosas que uno antes tenía que aprender, una cosa muy absurda.
O sea, es bueno saberlo, pero en rigor no tiene mucha utilidad. Entonces, abaco, aquino y collarino. Ah, pero ¿eso se llama igual, por ejemplo, en todas los órdenes o va cambiando de nombre? Lo que siempre se llama es capitel, que es la cabeza de la columna. Pero Ah, cada orden tiene un capitel distinto, que es donde se expresa, de hecho, de mejor manera la diferencia entre órdenes. Solo los dóricos tienen abaco, aquino y collarino. El jónico tiene abaco y volutas. Pero fíjate que el abaco de hecho es distinto, es un poco más chiquitito. Que es como, el abaco finalmente lo que hace es producir una transición entre el capitel y el arquitrabe. Es como un colchoncito incluso. Y finalmente el corintio que tiene también un pequeño abaco, pero muy chiquitito, casi en realidad es como imperceptible. Y lo más importante son los caulículos y las hojas de acanto, que los caulículos de nuevo son solamente volutas chiquititas. ya. Ya ahí sí me queda mucho más claro. Que me había confundido. Gracias, profe. ¿Alguien más? Para cerrar y dejarlos tranquilos. ¿Nada? Ya, pues. Hoy día estuvieron No, creo particularmente que no. callados. No sé quién habló, perdón, me interrumpí. Ay, no, yo la Belén decía, no, creo que no hay duda. Ya, pues, chiquillos. Pueden irse. Ya, chao, profe. Que estén bien, Chao, cuídense. profe, que Si tienen estén bien. dudas, Gracias. Chao, voy a profe. estar en Chao, el computador, profe. así que escríbanme nomás. Cuídense. Chao, profe. Muchas gracias. Chao.